el ejercicio del antílope, ¿ya? Y lo voy a dejar la clase anterior un poco para recapitular el tema, ¿sí? Están ahí cada uno anotando su nombre. Es este ejercicio que les había dejado. Un antílope que se mueve con aceleración constante y cubre una distancia entre dos puntos que están separados 80 metros en 7 segundos. Su rapidez cuando pasa por el segundo punto de 15 metros partido por segundo, y se pide construir un modelo y usarlo para determinar rapidez para pasar por el punto inicial. Entonces este antílope va a estar con aceleración constante. Vamos a ver si con aceleración constante. Déjenme buscar el... Entonces la aceleración va a ser esto, del antílope. Va a ser una aceleración a cero, que no la conocemos. Aquí. Una aceleración a sub cero que no la conocemos. Que va a durar hasta los 7 segundos. Vamos a suponer que 3, 6, voy a alargar un poco esta para llegar a los 7 segundos. Vamos a suponer, desde aquí llega a los 7 segundos, entonces voy a tirar una línea segmentada acá. Hasta los 7 segundos, esa sería la aceleración. Y la velocidad parte de una velocidad de cero que no sabemos cuál es, y termina en 15, o sea, va a ser una cosa así en principio. ¿Ya? Aquí tenemos 7, aquí tenemos 15, aquí tenemos una velocidad de cero que no la conocemos. Ahora, ¿por qué así? Porque no, este no puede ir frenando. Alguien se podrá preguntar. Aquí supusimos, de alguna manera supusimos de entrada que estaba acelerando. Ya. Supongamos que este fuera con una velocidad constante de 15 metros partido por segundo. 15 por 7 es 105 metros partido por segundo. Si este fuera a velocidad constante de 15, el área bajo la curva sería 105. Pero aquí el área bajo la curva tiene que ser 80, que es menor a 105, por lo tanto, la única forma que suceda eso es que la velocidad inicial sea menor a 15. Si, por ejemplo, este dato en vez de 80 fuera 120, quiere decir de que la velocidad inicial es mayor que y está desacelerando. Es una buena manera de identificar, de asegurarnos de que está acelerando o no. Ahora, a partir de esto podemos plantear las ecuaciones. Que a sub 0, que es la aceleración en función del tiempo, es a sub 0, la velocidad en función del tiempo sería b sub 0 más a sub 0 por t, y el desplazamiento, que sería lo mismo que la posición, porque estamos partiendo porque la posición inicial es 0, sería b sub 0 por t más un medio por a sub 0 por t al cuadrado. Por eso tenemos las tres ecuaciones. Ahora, a partir de este modelo hay que resolver esto, calcular la velocidad y la rapidez inicial. Nuevamente voy a plantearlo de las dos maneras, primero por ecuaciones y después por gráficos. Por ecuaciones nosotros sabemos
de que la velocidad final es 15. Entonces podemos plantear de que la velocidad en el instante 7 segundos es 15. Eso es lo mismo que B0 más A sub 0 por 7, de donde sale la siguiente ecuación, de que B0 más 7 veces A sub 0 es igual a 15. Entonces aquí tenemos una ecuación que relaciona nuestros dos incógnitos, que son la velocidad y la aceleración. Y sabemos de que la posición en 7 es 80, porque parte en instante 0 y recorre 80 metros. ¿Ya? Por lo tanto, esta posición va a ser 0 por 7 más un medio por A sub 0 por 7 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 49 medios A sub 0 más 7B sub 0 igual a 80. Y si multiplico por 2 para dejarla mejor, nos va a quedar 49A sub 0 más 14B sub 0 igual a 160. Y con esto tenemos una segunda ecuación. Entonces, si tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos armar un sistema acá. Con esta primera ecuación y con esta segunda. Y esto hay que resolverlo de tal manera de poder calcular. ¿De qué manera podemos resolver esto? Por ejemplo, podemos calcular. Voy a tirar un poco para que quede bien alineado. A ver, el 14. Voy a cambiar estos dos de lado para que me queden alineados el A0 y el B0. Podría calcular, por ejemplo, multiplicando por menos 7 acá. ¿Qué obtengo al hacer eso? Voy a obtener 15 menos 15 B0. No, menos. No, me equivoqué. Menos 7B0 más 49A0, menos 49A0, ¿ya? Igual 15 por 7 menos 105. Y tendré aquí 14B0 más 49A sub 0 igual a 160. Simplemente resolver una ecuación de segundo grado. Y si esto lo hago, me va a quedar 7B0 a este lado, los A0 se van, y 160 menos 105 va a ser 55. Y con esto obtengo B0, que sería 55 partido en 7, que sería aproximadamente 7,86 metros partido por segundo.
De veras que aquí estamos en Santa María, aquí las unidades se colocan entre cajas. Que esto es lo que nos piden. Ahora, si quisiéramos calcular a sub 0, puede tener que a sub 0 es 15 menos B0 partido en 7, despejando de la ecuación anterior, esto nos quedaría 15 menos 7,86 partido en 7 metros segundo al cuadrado, lo que nos daría una aceleración que sería 15 menos esto, 1,02. Entonces aquí tenemos los dos resultados. Y aquí tenemos los dos resultados por ecuaciones. ¿Ya? Déjame hacer una separación acá. Entonces, para tener esta cosita ordenada. Esto sería por ecuaciones. Y ahora por gráficos. ¿Cómo sería? Puedo obtener, tengo aquí que puedo plantear el asunto de la siguiente forma. Puedo ver por pendiente, en el gráfico de velocidad puedo hacer lo siguiente. Que sería que A sub 0 va a ser igual velocidad final 15 menos la velocidad inicial B sub 0 partido por el tiempo que sería 7. Y ahora podemos sacar una ecuación por área bajo la curva. Esto ambos en el gráfico de velocidad versus tiempo. Y área bajo la curva sería este trapecio. Y este trapecio va a tener B0 más 15, esto va a ser B0 más 15, el área de un trapecio, porque es la base, las dos bases, la altura que va a ser 7, partido en 2, y eso va a ser igual a 80 metros. De aquí debería poder calcular B0 sin ningún problema. Porque nos quedaría B0 más 15 va a ser igual a 80 por 2/7, que es igual a menos 22,86. Son 22,86. Y aquí nos sale que B0 es 22,86 menos 15 metros partido por segundo, 7,86.
Y me parece que es lo mismo que dio en el otro caso. 7,86, justamente. Y finalmente, reemplazamos la ecuación que tuvimos para la aceleración, que es la misma operación que hicimos antes. En este caso se notó el poder del método gráfico. Se da como 1,02. Aquí se notó el poder del método gráfico. No sé si se fijaron de que en el caso de las ecuaciones, tenemos que plantear un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones y dos incógnitas para resolver este problema. En tanto, en este caso, simplemente bastó con plantear una ecuación de área bajo la curva y teníamos B0, y después reemplazábamos en el otro. Obviamente aquí claramente el método de gráfico fue superior. De forma bastante perceptible en este problema. No sé si quedan dudas con este desarrollo. Hoy día vamos a entrar ya en cinemática en 2 dimensiones. Un par de cosillas antes que les tengo que mencionar. Primero, no sé si se los he mencionado, como para aclarar, según tengo entendido, lo de las pruebas presenciales en diciembre va. Tienen que considerar que en principio va. ¿Qué quiere decir eso de que tienen que asumir de ahora que la solemne 3? Yo quizá había dicho antes que no, pero ahora, si tengo que rectifico que la solemne 3, o el certamen 3, solemne en Andrés Bello, discúlpenme, de repente se me cruzan los cables, el certamen 3 y el global, en el caso que lo tengan que dar, estas 2 pruebas van a ser presenciales. Tienen que asumir eso desde ya, si es que no lo han asumido. Lo otro, les recuerdo que hoy día de 2 a 3 de la tarde voy a dejar abierto el horario de consulta. Va a ser este jueves. La próxima semana no hay clase, por lo tanto tampoco va a haber horario de consulta. ¿Ya? La universidad va a dar un break por fiestas patrias. Ok. En el control entra hasta cinemática en una dimensión. Entra hasta lo que vimos recién. Lo que estamos viendo a partir de ahora no entra. O sea, todo lo anterior, de cinemática una dimensión, vectores, todo lo que se vio antes de eso entra en el control. ¿Ya? Entonces vamos a lo que es cinemática en 2 dimensiones, parte 1. Vamos a ver la definición. ¿Qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier objeto que es lanzado al espacio libre por la acción de un agente externo y continúa en movimiento a través de él en virtud de su propia inercia. Esto sería un proyectil, caso típico. Una bala disparada en un cañón. Este sería un caso de un ejemplo de movimiento en 2 dimensiones que se puede componer en una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ya? Y vamos a tener que el vector posición de este va a tener una componente horizontal X y una componente horizontal Y. ¿Ya? Aquí nuevamente en proyectiles voy a explicar 2 formas de hacerlo. Una que es la clásica con ecuaciones que se vienen en educación media, y la otra es con vectores, que aquí la vamos a mostrar. Otro detalle importante es lo que se llama el principio de independencia de un movimiento. Si un cuerpo tiene un movimiento compuesto, cada uno de los movimientos componentes se cumple como si los demás componentes no existieran. Ejemplo clásico, aquí tenemos un cuerpo en caída libre, ves un proyectil lanzado con velocidad inicial horizontal del mismo nivel. Si ven, esto es lo que se ilustra acá. Si se lanzan al mismo tiempo estos 2 cuerpos, un cuerpo en caída libre, o sea que cae con velocidad, que se suelta desde el reposo, y otro cuerpo que tiene una velocidad horizontal, inicial horizontal, vamos a ver que desde el punto de vista vertical, ambos movimientos son exactamente iguales. Porque en ambos la velocidad, la componente y de la velocidad es 0. En un caso se suelta, en otro la velocidad inicial es completamente horizontal. Horizontalmente este se va a mover un poquito más. Y por eso va a dar un punto distinto. Pero verticalmente, si los cuerpos tienen la misma altura al mismo tiempo. Se aprecia también en este caso. Tenemos
dos personas, dos nadadores, uno que salta con una cierta velocidad inicial en sentido horizontal y otro que se deja caer del trampolín. Entonces, desde el punto de vista vertical, los dos siempre van a estar a la misma altura respecto al suelo. Como este además tiene una componente horizontal de la velocidad, el de la derecha además se va a desplazar horizontalmente, pero verticalmente tiene el mismo movimiento. Otro detalle, aquí vamos, ahí, nosotros lo que vamos a analizar es el modelo idealizado de lanzamiento de proyectiles. El modelo idealizado es el que supone que no existe resistencia de aire. ¿Por qué no vamos a analizar el modelo realista? Porque ese modelo realista requiere herramientas matemáticas que ustedes hasta el momento no poseen. Y en particular la resolución de ecuaciones diferenciales. Por eso, para el desarrollo de estos problemas nos vamos a centrar en el modelo idealizado. ¿Cuál es el efecto más concreto de la resistencia del aire? La disminución del alcance del proyectil. Si el proyectil, si tuviera un ambiente sin atmósfera, sin aire, el proyectil se movería de la manera en que lo vamos a escribir hasta ahora. El problema es que no lo podríamos ver porque no habría nadie vivo, porque no podríamos respirar. Pero lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vemos en la realidad es un efecto de resistencia del aire que lo que hace es que el alcance del proyectil sea menor respecto al que se proyectaría en el modelo idealizado que vamos a analizar. Este modelo idealizado supone, modela cada una de las componentes con movimientos de cinemática en una dimensión. A saber, este es el modelo idealizado. El modelo idealizado considera un lanzamiento de proyectiles con una componente horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme, y una componente vertical, que es un rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Aquí tenemos el modelo general. Variables importantes, vamos a tener B0, que es el módulo de velocidad del proyectil, θ0 es el ángulo de lanzamiento del proyectil, y x0, y 0 es la posición inicial del proyectil. ¿Ya? Esas son las variables que nos interesan. La posición inicial, velocidad inicial, y el ángulo de lanzamiento que generalmente se expresa respecto a la horizontal. Entonces, podemos plantear ahora las ecuaciones de posición. La horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, sería posición inicial x0 más la componente coseno de esta velocidad, b0 coseno de θ0 por t. Y el vertical, que es un rectilíneo uniformemente acelerado, altura inicial y 0, más la componente seno de la velocidad, que es la componente vertical de esta velocidad, que sería b0 seno de θ por t, menos un medio g por t al cuadrado. Ahora, si estas dos las trabajáramos como ecuaciones paramétricas y las procesáramos matemáticamente y obtuviéramos y en función de x, nos daría esta función de acá, y esta función de acá nos hablaría que este es un movimiento parabólico. Por eso este movimiento de lanzamiento de proyectiles también se le llama movimiento parabólico, porque su trayectoria es parabólica, como se aprecia acá. ¿Cómo sería el tema en términos de velocidad? Entonces aquí tenemos la velocidad inicial. Esta velocidad inicial se puede componer en una componente x que es b0 coseno de θ0, una componente y que es b0 seno de θ0, y con eso podemos expresar la ecuación de velocidad, que sería b0 coseno de θ0 y tongo, la dirección x, y la dirección y sería b0 seno de θ0, que es la inicial, menos g por t, que sería el efecto de la aceleración de gravedad. En este gráfico tenemos la velocidad en cada uno de los puntos. Vemos de que a medida que se mueve, va variando el ángulo de la velocidad hasta este punto de altura máxima. Tenemos un ángulo sobre la horizontal y de ahí en adelante tenemos un ángulo bajo la horizontal. ¿Cómo sería la magnitud de la velocidad? Sería sacar la magnitud de este vector, que sería b0 coseno de θ0 al cuadrado, más b0 seno de θ0 menos gt al cuadrado. Sacar la magnitud de este vector. Sería la magnitud de la velocidad. Y el ángulo del proyectil con respecto a la horizontal sería θ de t, tangente a la menos 1 de la componente y de la velocidad, partido de la componente x de la velocidad. Ese sería el ángulo del proyectil. Algunos detalles. La componente de la velocidad vertical cambia, mientras que la horizontal se mantiene constante. Claro, obvio, porque la vertical es
uniformemente acelerado y la horizontal es uniforme. Segundo, que en esta trayectoria en ningún instante la magnitud de la velocidad es nula. Siempre va a tener velocidad. No va a llegar ningún momento en que la magnitud de la velocidad sea nula. Y cuando el proyectil alcanza su máxima altura, vamos a tener que la componente vertical de la velocidad se hace cero. Y la magnitud de la velocidad va a ser mínima e igual a B0 coseno de teta. O sea, en el punto de máxima altura la velocidad mínima tiene solo la componente horizontal. La componente vertical se anula, pero la velocidad completa jamás se anula. ¿Hasta aquí cómo vamos? Necesito que me digan. Les recuerdo que los que no se han anotado su nombre en el chat para asistencia, que lo hagan. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí diferentes casos. Un tiro oblicuo hacia abajo, que sería un ángulo de lanzamiento bajo la horizontal, que se puede interpretar como menos teta, donde la componente vertical es un lanzamiento vertical hacia abajo, donde lo único que cambia es que la componente es la misma forma de la posición vertical, lo único es que la posición vertical, la parte de velocidad es negativa. Lo que vamos a tener es un ángulo de lanzamiento bajo la horizontal. El tiro horizontal se da cuando el ángulo de lanzamiento es igual a cero, donde vamos a tener que la velocidad va a ser solamente horizontal, la componente vertical va a ser caída libre. Donde la velocidad completa va a ser horizontal y la vertical no va a haber componente de velocidad inicial. El caso más común que es el lanzamiento tiro oblicuo hacia arriba, que es un ángulo de lanzamiento θ0 sobre la horizontal, donde la componente vertical corresponde a un lanzamiento vertical hacia arriba, y ahí tenemos planteadas las ecuaciones habituales con el B0 seno de θ0 por T positivo. ¿Ya? Otras cosas importantes, hay parámetros importantes que son los parámetros de altura y parámetros de nivel de lanzamiento. Vamos a definir este tiempo máximo como el tiempo que se demora el proyectil a partir de T igual a 0 en alcanzar la altura máxima, y la altura máxima, que es la altura máxima que tiene el proyectil. Y la condición, como mencionamos antes, que la componente vertical de la velocidad en ese instante va a ser 0. La componente vertical, no toda la velocidad, ojo. Y aquí tenemos un desarrollo que es muy parecido al de la altura máxima para el lanzamiento vertical. De hecho, es lo mismo. Tenemos que la componente y de la velocidad por el tiempo máximo va a ser, que es B0 seno de θ0 por G por tiempo máximo es 0, y ahí calculo el tiempo máximo que es B0 seno de θ0 partido en G. Y ese tiempo máximo lo evalúan para obtener la altura máxima, y después de hacer una serie de desarrollos llego a que esa altura máxima es I0 más B0 al cuadrado seno al cuadrado de θ0 partido en 2G. Entonces la idea es que puedan demostrar esto. Pero aquí se presenta. Es decir, de que este tramo desde I0 hasta la altura máxima es este B0 al cuadrado seno al cuadrado θ0 partido en 2G. De esta línea verde hasta el punto más alto de la trayectoria. Y otro parámetro importante es los parámetros de alcance de lanzamiento, que serían T', que es el tiempo que se demora a partir de T0 en que el proyectil vuelve a pasar por su nivel de lanzamiento, y T máxima, que es la posición horizontal del proyectil cuando vuelve a pasar por su nivel de lanzamiento. En este caso, tenemos que ver que la altura en ese instante tiene que ser igual a la altura de lanzamiento. Si esta expresión la desarrollamos, nos va a quedar una ecuación de segundo grado, en la cual podemos encontrar fácilmente que el tiempo, este T' va a ser 2 veces el tiempo máximo. Estos movimientos simétricos se demora tiempo máximo en llegar a la altura máxima y después tiempo máximo en volver a su nivel de lanzamiento, y esto sería 2 veces B0 seno de θ0 partido en G. Y el alcance máximo sería evaluar la posición horizontal T', y al desarrollar y aplicar esta identidad trigonométrica, que seguramente ustedes conocen, vamos a llegar a que este alcance máximo va a ser la posición inicial más B0 al cuadrado seno de 2θ0 partido en G. ¿Eh?
Voy un poco rápido, sí. Voy a tratar de frenarme. Resulta que complica un poco porque ahora tenemos 2 horas. Tenemos 1 hora 15 para hacer la clase, 1 hora 10 para hacer la clase. El año pasado esta clase te hacían 1 hora y media, por lo tanto, eso me apura. Voy a tratar de frenarme un poco ahora. Y relacionado con esto tenemos el tema del alcance de un proyectil. Vamos a considerar la siguiente situación: proyectiles lanzados con igual rapidez inicial V0 y diferentes valores de ángulos de lanzamiento. Se puede analizar, lo pueden demostrar a través de analizando la función de alcance máximo. 2 cosas. Primero, se obtiene el mismo alcance máximo horizontal para 2 ángulos de lanzamiento distintos cuya suma sea de 90. Si se fijan en esta figura, el alcance para el lanzamiento en 15 grados va a ser el mismo alcance para 75 grados. ¿Ya? Y el alcance en 60 grados va a ser el mismo alcance para 30 grados. Y lo segundo, que el máximo alcance posible se logra con un ángulo de 45 grados. Eso lo pueden verificar fácilmente de la ecuación de distancia máxima. ¿Ok? Lo que acabamos de presentar es el modelo tradicional de ecuaciones para proyectiles, pero a nosotros nos interesa enfatizar en este curso otro modelo, que es el modelo con vectores. Es un modelo más geométrico. Lo que hemos visto hasta ahora es lo que se suele ver tradicionalmente en la educación secundaria y universitaria respecto a proyectiles. Para ello aquí tenemos una simulación útil, que es esta simulación es FET, que analiza movimiento de proyectiles, donde se puede simular cualquier problema que se haga en el curso. Incluso se puede agregar la resistencia al aire, que es un elemento que por ahora no vemos. Uno puede asegurar velocidad inicial, agregarle o no resistencia al aire. Todo este tipo de cosas. ¿Cuál sería la situación física general? En ausencia de la resistencia al aire, los objetos que están cerca de la superficie de la Tierra se mueven por efecto de la gravedad con 10 metros partido por segundo al cuadrado, una aceleración 10 metros segundo al cuadrado que apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, las ecuaciones estudiadas para el movimiento en una dimensión siguen siendo válidas, pero ahora se aplican en forma vectorial. En una dimensión vimos delta x igual a b0 por delta t más un medio g por delta t al cuadrado, y b igual a b0 más g por delta t. Estas se pasan a 2 dimensiones, pero a las posiciones y velocidades y aceleraciones se le agrega una flechita. Este delta x pasa a ser una distancia, un vector d, este b0 pasa a ser un vector b0, y esta g pasa a ser un vector g. Entonces nos queda vector d igual a vector x b0 por delta t, más un medio por vector g por delta t al cuadrado. Este pasa a ser vector b es igual a vector b0 más vector g por delta t. Seguimos trabajando con la misma idea, pero vectorialmente. Vamos a ver una aplicación de una bala humana. Tenemos una persona de 70 kilos lanzada por un cañón desde una altura de 5 metros, con un ángulo de inclinación de 30 grados, aterrizando luego a una distancia de 21 metros. Y se nos pide modelar la situación para encontrar la rapidez inicial que imparte el cañón a la bala humana. Aquí tenemos la situación. Esta sería la trayectoria hay que distinguir 2 cosas. Esta sería la trayectoria del proyectil, que en este caso la bala humana, que llegaría a este punto. Y aquí podemos distinguir los siguientes vectores. Aparece este vector acá, este vector azul, este rojo que es vertical, y este otro vector que es la suma vectorial de estos dos. Se fijan, aquí tenemos d es igual a b0 por delta t más un medio g por delta t al cuadrado. Vemos aquí, démosle vida a estos vectores. Aquí tenemos 3 vectores dibujados que corresponden a la operación suma. El vector verde es igual al azul más el rojo.
Y comparando las situaciones vectores indicadas en la ecuación, ¿a qué cantidades corresponden estos tres vectores? El verde, quiero que me lo digan en chat o a viva voz. El vector verde, ¿a qué corresponde de esta suma? Quiero que me corresponde al D, al B0 delta T, a unos medios G delta T al cuadrado. Distancia, corresponde al D. Perfecto. El azul, ¿a cuál corresponde? El azul, ¿a cuál corresponde? Al del ángulo, o sea, no, corresponde al B0 delta T a los medios G, al de la velocidad inicial, o sea, este sería el B0 por delta T, y el rojo, ¿con cuál correspondería? Tendría que ser el otro. Y además es lógico porque este G es un vector vertical hacia abajo, un medio un positivo delta T al cuadrado positivo, por lo tanto el rojo tiene que ser un medio G delta T al cuadrado. Ok. Entonces tenemos de que este de aquí es el D, este de aquí es el B0 delta T, este de aquí es un medio G delta T al cuadrado. ¿Ok? Ok. Ahí tenemos la relación D, B0 delta T, un medio G delta T al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Que es transformar este problema en un ejercicio de trigonometría, de geometría. De que aquí, se fijan, se forma un triángulo. Entonces, la resolución de problemas de proyectiles se traduce a resolver este triángulo, que significa resolver, calcular distancia, longitud y calcular ángulos. Y con eso, ¿qué tenemos nosotros para eso? Pitágoras, tenemos seno, coseno, tangente, y tenemos teorema del seno, teorema del coseno. Vamos a poder ocupar todo eso para resolver el problema de proyectiles. Esto nos proporciona un método alternativo respecto al tradicional que es de plantear ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos. Sabemos que esta altura de aquí es 5. Este ángulo es 30. Conocemos que esta longitud es 21. Y podemos plantear, por ejemplo, ecuaciones. Podemos plantear una ecuación de coseno. Tenemos que coseno de 30 es. Voy a escribir un poco acá para completar un poco. Voy a plantear las siguientes ecuaciones acá. Es decir, coseno de 30 es cateto adyacente, que es 21, partido por la hipotenusa, que es B0 delta T, y de aquí se llega a esta. Y por otra parte, podemos plantear seno de 30, que es cateto opuesto, que es un medio G delta T al cuadrado, G es 10, por lo tanto nos queda 5 delta T al cuadrado, que es todo esto, menos esta distancia que es 5. Todo esto de acá, el rojo, es 5 delta T al cuadrado, y tenemos que quitar estos 5 metros que están aquí abajo, partido en B0 delta T, y de aquí llegamos a esto. ¿Qué obtenemos con esto? Un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, que son B0 y delta T, que después se pueden resolver matemáticamente y nos lleva a estas soluciones. 1,85 segundos y 13,1 metros partido por segundo. ¿Ya?
Pero el problema no acaba acá. ¿Cómo obtenemos la velocidad con que el humano bala llega al suelo? Magnitud y dirección. Aquí representamos otra ecuación vectorial, que sería B0, G delta T. ¿Cuáles serían los vectores del dibujo en este caso? No sé si me podrían decir. ¿El verde cuál sería? ¿El verde cuál de estos vectores representaría? Tengo azul más rojo igual verde. El B. ¿El azul cuál sería? B0, correcto. Y por lo tanto, ¿qué delta T sería este otro? Aquí nuevamente tenemos un triángulo. ¿Ya? Y lo podemos resolver también de la misma manera. Seno, coseno, tangente, Pitágoras y teorema del seno, teorema del coseno. Entonces aquí podemos plantear esta situación. Esto vale 30 grados, esto vale 60 grados. Tenemos que G por delta T es 18,5, porque tenemos los tiempos, tenemos la velocidad inicial, y podemos calcular con esto la velocidad final y el ángulo alfa que representa. Entonces tenemos este ángulo de acá, estas dos distancias. La velocidad final la podemos calcular por teorema del coseno, y por teorema del seno podemos calcular coseno de 13,1 es a seno de alfa, por BF es a seno 60. Ahí está, ley del coseno. Planteando el teorema del coseno, podemos encontrar la velocidad final, que es 16,5, y por teorema del seno podemos encontrar de que alfa es 43,4. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Ok. Conclusión, para este tema tienes que saber relacionar las ecuaciones de desplazamiento y velocidad con la representación vectorial del movimiento de proyectiles, usar geometría para identificar la información, magnitudes, ángulos, alguna línea adicional de ayuda, como las líneas punteadas utilizadas, y usar Pitágoras, ley de seno, ley de coseno. Yo agregaría identidades trigonométricas para resolver los triángulos que aparezcan. ¿En qué consiste la modelación en este caso? Escribir las ecuaciones vectoriales de desplazamiento y velocidad, dibujar los triángulos coherentes con el problema y resolver el problema geométrico. ¿Ya? Aquí voy a hacer dos ejercicios propuestos. Yo voy a hacer el primero y les voy a dejar para vuelta de vacaciones el segundo. ¿Ya? Yo voy a hacer este, lo voy a hacer de la manera geométrica. Considera la siguiente situación: en la barra de un bar, un cliente empuja un jarro de cerveza para que lo vuelva a llenar. El barman está extraído de un el jarro, el que desliza sobre la barra y cae al piso a 1,4 metros del borde de la barra, la que está a una altura de 0,86 metros. Dice, construye un modelo geométrico para esta situación. El modelo de contener de ecuaciones vectoriales de velocidad de desplazamiento y diagramas vectoriales de velocidad de desplazamiento de ecuaciones geométricas, y usa el modelo para determinar la velocidad vector del jarro al momento de caer al piso. Este lo voy a hacer a continuación. Esta es la barra del bar. Voy a buscar el suelo como por acá. Voy a buscar las patas de la mesa por acá. Y voy a dibujar la jarra de cerveza. Como que esta es la jarra de cerveza, ¿ya? Que va avanzando con una cierta velocidad. B0.
que no conocemos. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la trayectoria de la jarra, que va a ser esto. No debo dejar la trayectoria en morado para no confundir los colores. Esta va a ser la trayectoria de la jarra. Voy a escribirlo acá. Esa es una trayectoria parabólica. Pero ahora voy a plantear el modelo. ¿Cómo sería el modelo? Para ser coherente con los colores. Porque teníamos que en un comienzo el vector era azul, este acá. Este era el B0 por delta T. Después teníamos en rojo este de acá, que era un medio G delta T al cuadrado. Y el vector D, que era el verde. Es este. ¿Ya? Entonces aquí tenemos plantear la ecuación de vector, que sería D es igual a B0 por delta T más un medio por G delta T al cuadrado. No me gustó cómo quedó, voy a cambiar el morado acá. Esta sería la trayectoria de la jarra. Y tenemos las distancias acá. Porque nos dicen aquí que la barra cae al piso a 1,4 metros del borde de la barra, que está a una altura de 0,86 metros. Entonces tenemos esta distancia acá. Hay un par de distancias que voy a tener que dibujar. Una sería esta distancia al borde de la barra, que son 1,4 metros. Y tenemos esta altura h, que es 0,86 metros. Eso sería el modelo de posición. Eso sería desplazamiento. Y el modelo de velocidad sería una cosa así. ¿Cómo sería el asunto en velocidad? Sería bastante similar a este. V0 este sería G por delta T, y en verde tendríamos la velocidad V.
que sería, entonces aquí tenemos este modelo, en este caso esto sería B igual a B0 más G por delta T. Este sería el tema de velocidad. Y lo que nos interesaría es calcular la magnitud de B y el ángulo. El ángulo que nos va a interesar va a ser este ángulo θ de acá. Y vemos que es el mismo que se repite por este lado. Con esos elementos lo podemos ver fácilmente. Entonces, de este gráfico de desplazamiento, podemos ver de que B0 por delta T es 1,4. Esa es la ecuación que tenemos. Tenemos B0 por delta T es 1,4. Y tenemos de que 1/2 G delta T al cuadrado, que sería 5 delta T al cuadrado, acuérdense que G es 10, sería igual a 0,86. Entonces, de aquí debería poder obtener delta T, que es 0,86 partido en 5. Entonces, el delta T sería la raíz de 0,86 partido en 5. Segundos, de donde el delta T sería 0,41, aproximadamente 0,41 segundos. Eso nos da el delta T. Teniendo el delta T, puedo calcular B0, que sería 1,4 partido en 0,41 metros partido en segundo. Nos da 3,38 metros partido por segundo. O sea, ya con estos simples pasos ya tengo el delta T y tengo el B0. Y de gráfico, esto de gráfico de desplazamiento, del de velocidad, puedo terminar, ¿cómo puedo terminar B? Se nos pide terminar el vector, quizá el ángulo ni siquiera sea necesario, porque este vector velocidad va a ser, tenemos la componente X acá, que es B0, que lo tenemos que es 3,38, menos 5 por el delta T, que es 0,41, cuotatongo, metros partido por segundo. Entonces el vector velocidad va a salir 3,38 tongo menos 2,07 J metros partido por segundo. Ese sería el vector velocidad. O si quisiéramos calcularlo con magnitud, la magnitud del vector velocidad sería 3,38 al cuadrado más 2,07 al cuadrado. La magnitud de la velocidad en este caso sería 3,96 metros partido por segundo. Y el ángulo sería la tangente a la -1 de
2,07 partido en 3,38. O sea, puras consideraciones geométricas aquí. Eso sería 31,48 grados. Y ahí estaría resuelto. Me parece que hay un video, que no sé si se los dejé, donde está resuelto este problema. Que se los voy a dejar se los voy a dejar en el mail que les mande, que les voy a mandar con el material, donde está este mismo problema, pero resuelto de la forma tradicional. Entonces ustedes pueden ver, comparar esa forma tradicional con esta. Por lo general, la forma tradicional de resolver este problema es mucho más complicada que esta. La gracia de resolver esto de forma vectorial es que, de plantear el modo de forma vectorial, es que ofrece por lo general resoluciones mucho más simples que esta. De hecho, hay otro video que sí les dejé enlazado acá, al final de la presentación de esta clase, donde se compara un mismo problema resuelto de tres formas. Resuelto de la forma tradicional, con dos variantes de forma tradicional, y un tercero que es resuelto de esta manera, y la forma en que este lo resuelve de esta es mucho más simple que las otras dos. Dale, Hernán, dime. El 5 delta t al cuadrado, un medio g delta t al cuadrado, y g es igual a 10. Acuérdate que g vale 10, por lo tanto, un medio por 10 es 5, de ahí viene el 5. Es la constante de gravedad, exactamente. ¿Alguna duda más con esto? Ok. Te repito, este lo desarrollé, este se los voy a dejar de tarea para la vuelta. Después, a la vuelta de Fiestas Patrias. Este ejercicio dice: una moneda desliza sobre el techo de un edificio que tiene una inclinación de 40 grados bajo la horizontal. La moneda sale desde el borde del techo con una rapidez de 7 metros partido por segundo y cae a la calle a una distancia horizontal L del borde del muro del edificio. El borde del techo se encuentra a 14 metros sobre la calle. Se pide construir un modelo geométrico para esta situación y calcular la velocidad con que llega la moneda a la calle y la distancia L. ¿Ya? Y preparación para la próxima clase. No he terminado con esto todavía. Yo quiero después plantear otra situación con la cual les quiero dejar, que es revisar la clase 6 en algún momento entre Cueca y todo. Si quieren anticiparse después, tienen la clase 6 del año pasado. Y hay un video que les sugiero que lo vean, que es donde se resuelve un mismo problema de lanzamiento de proyectiles por tres métodos diferentes. Que uno de estos métodos es este método gráfico, en el cual van a darse cuenta que la resolución por el método gráfico es mucho más fácil que las otras dos. Y es por eso que esto se enseña. ¿Ya? Bueno, no sé si han visto este meme. No sé si alguna vez alguien lo ha visto. Es un clásico meme, lo vi hace tiempo, sí. ¿Los controles de este semestre tendrán el mismo formato de los del semestre pasado? No estoy seguro. Eso, la información de los controles se van a estar, tiene que estar en el aula. Ahí tiene que salir más o menos cómo va a ser el sistema. Nayara. Tenemos habilidades matemáticas. En primaria les enseñan números y contar, operaciones básicas, geometría, álgebra, funciones trigonométricas. Cuando llegan un número complejo, cuando llegan a la universidad se les meten con cálculo, cálculo avanzado, y al final cuando trabajan usan Excel.
sea, algunos se preguntaban por qué nos meten tanto cálculo avanzado si al final no vamos a usar tan poca cosa de trabajo. Encuentro que nosotros enseñamos matemática y física no solamente por el gusto de que ustedes vayan a usar alguna vez, no pueden descartar que lo usen. Uno nunca sabe con lo que se va a encontrar. O sea, lo que va a necesitar aprender. Ustedes ya no es como en tiempos antiguos donde lo que uno aprendía en la universidad le servía para toda la vida. No, ustedes van a tener que estar constantemente aprendiendo cosas. O sea, probablemente muchas de las cosas que ven en la universidad no van a ocupar, pero lo que sí les va a quedar es el esfuerzo que tuvieron que hacer para aprender cosas nuevas rápidamente. Si algo van a tener que hacer ustedes en su trabajo, va a ser resolver problemas, presentar proyectos, etcétera, etcétera. Y para eso van a necesitar aprender cosas nuevas rápidamente. Para cumplir determinados objetivos. Van a tener que aprender rápido. Y la universidad es una buena instancia, y estos cursos de matemática, cualquier curso que tenga una buena instancia para eso. Más que la matemática tiene ventajas, desarrolla pensamiento razonado, divide el problema en partes y otra serie de cosas que son súper útiles. Pero esto es lo que quiero ir esencialmente. Hay un tema que me parece que está mencionado en la tarea, que es el tema de la copia, que toma especial revuelo con este sistema online. Aquí hay una serie de memes que dicen eso: cuando copias un examen no aprendes, el plagio es engañarte a ti mismo, robar un examen dice mucho de quién eres, y un lema que dice dale valor a tu título. Y este mensaje es la puerta de entrada a una universidad de Sudáfrica, donde dice el siguiente mensaje: destruir cualquier nación no requiere el uso de misiles de largo alcance, solo se requiere un bajo nivel educativo, ignorancia de que sus estudiantes hagan trampas en el examen y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de estos médicos, los edificios se derrumban a manos de estos ingenieros, el dinero se pierde a manos de estos economistas y contadores, la humanidad muere a manos de estos eruditos religiosos. La justicia se pierde a manos de estos jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. Lo de la copia es un tema, especialmente en este formato online. Yo, como les he contado, yo trabajo en la Universidad Andrés Bello. No sé si supieron que hace poco la universidad presentó una querella contra una persona a la que le sorprendieron ofreciendo el servicio de realizar pruebas online. Una estudiante lo denunció, eso lo tomó la universidad y ahora lo están persiguiendo. La verdad es que esto es un tema complicado, porque si ya de repente cuesta vigilar las pruebas en forma presencial, en online se hace imposible, derechamente. Eso yo creo que todos lo intuimos eso. Por supuesto que en el caso de las pruebas vamos a vigilar. Si pillamos a una persona volando bajo, a alguien que copia, se le va a dar la sanción que corresponda. Pero lo que queremos apelar más que nada al buen sentido de ustedes, especialmente en estos tiempos, de que, tal como dice en ese meme, darle valor al título. La aprendizaje de esto es que ustedes adquieran los conocimientos y más que nada las habilidades necesarias que les permitan desempeñarse profesionalmente. Mencionó algo Sebastián, interesante, que decía que los estudiantes copiaban y que el sistema valoraba más la nota que realmente aprendió. Ese es un tema aquí. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me digan honestamente. ¿Quién de ustedes entró en la universidad por amor al conocimiento? Quiero que me lo digan. Por mero amor al conocimiento. Creo que nadie. Probablemente, yo creo que muy pocos. O sea, los que entraron por mero amor al conocimiento, posiblemente. Siendo bien objetivo, o sea, la gente entra a la universidad, la idea de gente tener título universitario, a propósito de la discusión que se da ahora con las candidaturas presidenciales, que el título universitario aquí en Chile tiene un valor muy grande, tiene un peso muy grande, te abren muchas puertas, se le trata muy distinto al que tiene título que al que no tiene. Hasta el punto que alguien pretende usarlo como argumento para ver si eres presidente o no. Ya. Se agradece, Agustín. Ya. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tener un título que te permita acceder a una serie de trabajos mejor remunerados y que te permita tener la calidad de vida que tú quieres. O sea, yo tengo la sensación de que la inmensa mayoría de la gente entra a la universidad con eso. Además que el título es solamente un certificado de los padres de decir, ya, yo fui exitoso en mi crianza,
mi hijo tiene título, especialmente en el caso de los padres que no tuvieron esa oportunidad. Eso, los títulos pesan mucho en Chile. Son casi como un certificado nobiliario, como un título de conde o de marqués, o una cosa así, que la única diferencia es que es meritocrático. Pero la idea es que ese título no sea un mero papel para colgarlo, sino que refleje que tú has desarrollado las habilidades necesarias para poder ejercer ese trabajo al que aspiras y que lo puedas hacer de la mejor forma posible. Y de esa manera, y la única manera de hacerlo es aprovechando al máximo eso. Y si uno copia, en el fondo es lo que está acreditando una competencia mayor que la que tiene realmente. Y eso es un engaño, y eso tarde o temprano se va a notar. Tal como dice en la puerta de entrada de la Universidad de Sudáfrica, un médico mal preparado, cuyas habilidades no están acordes al título que tiene, al final termina matando pacientes. Un abogado mal preparado termina pendiendo juicio, dejando perdiendo juicio o condenando inocentes o liberando culpables. Que eso es gran parte de lo que desató el estallido social, creo yo. De lo que desató gente poco honesta que que mintió, que plagió, etcétera, etcétera, y que posteriormente, cuando las circunstancias le exigían demostrar eso, simplemente no tenía las habilidades necesarias y murió. Y provocó problemas. O sea, la invitación a esto es que le den el valor a su título, de que el título que ustedes tengan represente exactamente lo que ustedes saben y aprendieron. Eso queda en manos de ustedes. En este tema de la copia online, objetivamente los alumnos tienen, el que quiere copiar tiene muchas ventajas. O sea, es difícil, por mucho que uno esté, que la prueba se esté tomando con cámara, es muy difícil con eso hacer muchas cosas, pero les llamo a tomar conciencia y que traten de que el resultado que obtengan sea lo más honesto posible. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. ¿Ya? No sé si hay consultas.